buenas. En el episodio de hoy de Con Estilo Propio vamos a hablar de cómo una idea muy loca puede llegar a tener muchísimo éxito. Hoy estamos con Javier y con Diony, Big Gran Studio, y vamos a hablar de cómo han mezclado arquitectura, diseño de interiores y diseño gráfico. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, chicos. Oye, pues ¿cómo surgió en su momento crear esta idea así tan dispersa? ¿Cómo surgió Big Gran? Sí, ¿cómo surgió Big Gran? Eso es. Pues Big Gran, como suele pasar, y aunque suena tópico, surgió de café, cerveza, de charlas. Diony y yo ya nos conocíamos y pues en uno de estos encuentros le dábamos vuelta que cada uno, él estaba entonces trabajando en Londres y yo trabajaba en Sevilla en una agencia de marketing y bueno, nos dimos cuenta que nos apetecía pues, como montarnos por nuestra cuenta, ¿no? Y nos dimos cuenta también, valga la redundancia, que aunque teníamos disciplinas muy dispares, podíamos, pues eso, como decía, hacer una mezcla loca y a ver qué sale de esto. Y así fueron un poco los inicios de Big Gran, el por qué lo montamos. Y después porque teníamos muchas ganas de, cuando le fuimos viendo color, de montar una idea así muy diferente, que a la vez aportara soluciones así muy holísticas y muy diferentes. Así que un poco ese fue los inicios. No sé si Diony me quiere puntualizar algo. Sí, bueno, la verdad es que los dos, por ejemplo, somos muy amantes de la Bauhaus, que fue un movimiento muy importante que, bueno, que cada uno estudió en sus disciplinas. Y bueno, ahí sí es verdad que mezcla toda la parte de arte, ahí nació prácticamente todo el diseño gráfico como se conoce hoy día, y la arquitectura, ¿no? Toda esa mezcla de esas disciplinas, pues, aunque sí es cierto que en España es algo que no está como muy interiorizado aún, sí es cierto que en el extranjero, que bueno, hemos tenido nuestras experiencias, pues es más habitual, exacto. Y bueno, fue como dice Javier, fue un día en un bar tomando una cerveza y yo aún estaba en Londres, él aquí, y bueno, fue un poco hablando del tema y si montamos tal y creamos y bueno, ya él se fue a su trabajo, parecía que eso iba a terminar ahí, pero después echando... Claro, el lunes directamente con el WhatsApp y yo, esto tiene que ir para adelante y bueno, yo trabajaba en mi empresa en Londres, él aquí en Sevilla y pues estuvimos prácticamente un año montando todo en remoto, claro, tipos de servicios, identidad corporativa. ¿Tú ya sabías que te ibas a venir? Claro, yo ya pensaba en venirme por temas personales y tal, pues pensaba en Claro, porque de montarlo, o sea, ya teníais la idea inicial de que iba a ser el negocio así, físicamente, que ibais a tener un local o un estudio, lo que sea, vamos, que ibais a estar aquí físicamente, ¿no? O sea, que no ibais a trabajar en remoto. Claro, exacto. Lo que queríamos era montarlo físicamente en Utrera, empezar en Utrera y bueno, si ya pues, todo empezaba a surgir, pues igual pues empezamos Sevilla o empezamos a... Claro, siempre intentas pensar un poco en grande, ¿no? Y en crecer. Pero pues, fue un poco eso, estuvimos un año prácticamente montándolo todo desde fuera y ya cuando ya volví, pues bueno, yo dejé mi trabajo, él el suyo y empezamos la aventura y a lo loco. Además los inicios tienen de doble mortal con tirabuzón que abrimos 14 días antes de pandemia. Ostras. O sea, claro que 14 días después de la apertura, de la inauguración, cierran todo y... Qué bien, y con todo, con la tirita recién quitada del precinto. Exacto. Todavía oliendo a nuevo y se nos vino por la que se nos vino a todo el mundo, con la peculiaridad de, bueno, pues que no te da tiempo todavía a hacer estructura, casi a darte cuenta de lo que has montado. Y entonces pues fue un poco navegar en agua brava, muy brava. Muy brava. Pero bueno, no fue también una forma de aprender, de curtirnos y decíamos, si salimos de esta... Y de renovar, a ver, igual también, creo yo, no sé, que si también de una idea que tienes en su momento, pues estás pensando antes de pandemia, de la idea de negocio, ostras, es también una forma de decir, bueno, pues ahora la situación es otra, pues vamos a hacerlo también incluso de otra forma, ¿no? Tienes que cambiar la estrategia. Exactamente. A nivel empresarial sí es verdad que cuando tú, claro, él hace una inversión económica y otra inversión, en plan, pues, tú sabes, ¿no? Equipo, claro. Reformar un local. Al final, cuando ves este entorno, bueno, pues este entorno está muy pensado de forma que durante un año hemos definido hasta, bueno, hemos diseñado la mesa, el color corporativo que va a ser el pantón tal con el RAL, que, bueno, tú al final, muchísimos detalles. Y claro, eso es una inversión. Cuando tú abres y a los 15 días te cierran,
Dice, espérate, porque aquí tenemos que reinventarnos, porque sí es cierto que cuando diseñamos Vigram, por ejemplo, siempre estamos pensando en que iba a ser todo diferente y que toda esta parte de aquí realmente iba a funcionar como un espacio social. Es decir, si te das cuenta, bueno, pues las mesas tienen rueda para que haya un dinamismo que podamos hacer, pues... Que puedas cambiarlo en Claro, algún momento. Vale. exacto, desde crear una exposición a crear un... Bueno, pues no sé, viene una empresa y quiere hacer muestras de aquí, mobiliario... o un showroom. Un showroom, eso es. Y claro, pensábamos un poco eso. En el momento que nos cerraron, cambió la película totalmente. Y bueno, sí es verdad que fue duro, nos tuvimos que reinventar un poco durante ese año. Un poco bastante. Un poco bastante y siempre, bueno, pues con el poco de miedo de... Bueno, tú sabes, has hecho una inversión que Claro. esto se puede ir todo a... Esto ahora al cómo lo garete. rentabilizo, ¿no? Claro, exacto. Claro. Pero bueno, sí es verdad que tuvimos suerte, en aquella época también es verdad que pudimos licitar, el ayuntamiento, pudimos hacer algún proyecto, pudimos hacer algunas cosas y eso realmente pues nos salvó prácticamente la vida. De chute Exacto. para empezar así, Claro, decir, bueno, surgieron muchas oportunidades también, de pronto, porque o sea, las empresas, por ejemplo, en mi parte, la gráfica, pues se tuvieron que digitalizar. O sea, empresas Claro. que siempre habían estado en el offline y de pronto pues necesitaban un logo, necesitaban una identidad, una web, y entonces pues ahí sin esperarlo me entró ahí una vía de trabajo que ostras, fue como agüita de mayo. De la misma forma a Diony, en la parte de arquitectura, pues gente que empezó a echar de menos los jardines, ¿no? Que eran Claro. tan queridos en pandemia, o zonas exteriores, los mismos espacios que había que señalizar por temas de entrada Claro, en de los coles, normativa, de sí, normativa. sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí encontramos ahí el resquicio de la oportunidad y nos ayudó a capear. O sea, bien, fuerte. muy bien. Si empezaríais la idea ahora desde cero, ¿qué es lo que cambiaríais? ¿O no? Desde cero, pues yo creo que, o sea, te voy a responder lo que mantendríamos igual, que es apostar por como fue la Constitución, ¿no? Como lo concebimos, apostar por la diversidad de proyectos, el funcionamiento entre disciplinas, y lo que no haríamos quizás fuera, que entonces sí lo hicimos, haber sido más selectivo con los clientes. O sea, al principio Coger lo que teníamos sea. el embudo Claro. ancho y había, o sea, no todos los, hay clientes que es bueno perderlo. Sí, estoy totalmente Yo de creo acuerdo. que todo el mundo que todo el mundo que tiene empresa o trabaja Sí. con clientes, te das cuenta que dices tú, ostras, este cliente, si lo hubiera perdido, me habría hecho un bien. Gracias. Es Cas- que a veces o sea, dices, gracias. Sobre todo mental, porque dices tú, ostras, esto no, Sí. o sea, no me ha rendido bajo ningún aspecto. En todo caso, yo creo que eso es algo por lo que tenemos que pasar todos los emprendedores. Es decir, al final, jolín, ojalá desde el minuto cero tuviéramos el cliente ideal, que paga Claro. súper bien, que tiene todo súper claro, que funciona exactamente como a ti te apetece, o sea, como tú tienes Sí. previsto que funcionen tus clientes, pero es que si no tampoco aprendes, muchas Claro. veces no sabemos qué es lo que queremos realmente y lo que no, entonces creo que es también muy importante tener ese tipo de clientes que luego agradeces, pero sí. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Al final es eso. Yo realmente no creo que cambiara nada, aunque miras atrás y dices, joder, esto lo cambiaría, esto también, pero también es cierto que de todos esos errores, al final, como tú dices, ¿no? Terminas aprendiendo y eso te hace ser lo que eres hoy día. Y bueno, yo me quiero equivocar 1000 veces más para seguir creciendo, porque al final se trata de eso, es de ir en un aprendizaje continuo y seguir creciendo. Pues sí. Al tener diferentes tipos de clientes, ¿cómo hacéis para organizaros? Porque al final, a ver, trabajáis, digamos, dentro del diseño, pero tenéis diferentes pues, tipos de clientes, Ámbitos, ¿no? sí. Sean ámbitos. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis para...? O sea, la organización con los clientes, digamos que hay una criba natural, que es un poco el servicio que demandan, siempre y cuando sean servicios más o menos normales o a lo que uno espera. O sea, me explico. Viene alguien pidiendo una identidad corporativa, pues ese tiene mi cara, o sea, ese viene a por mí y casi lo voy a tocar yo en exclusiva. Si viene con una reforma de una casa, pues eso ya va para la parte de arquitectura. Entonces sería la criba natural y después están los proyectos que de verdad nos entusiasman, que son los clientes, los marcianos, los que vienen diciendo, no, quiero montar un espacio, pero no tengo todavía la identidad y además necesito la web de respaldo, y ahí es donde entran todas las patitas de Vigram, ¿vale?
y son los proyectos que yo creo que lo que nos dan más, bueno, nos suponen mayor desafío, los que hacen que trabajemos de una forma más, o sea, Diony me aporta a mí en el gráfico, tengáis más aportación de ideas el uno al sí. otro, ¿no? Al final... Claro. Todo esto, aunque lo hablamos entre Diony y yo, o sea, ya ahora con el tiempo, aunque estábamos ahora en los primeros momentos, ya después entró nuestra gloriosa y querida Elena, que es nuestra tercera patita, también arquitecta interiorista, y entonces también entra aportando ya su, bueno, pues la frescura, desde el interiorismo te pueden rebatir o reforzar un proyecto gráfico, yo desde el gráfico le puedo aportar, y entonces hay en esa fuerza, y creo que lo repetiremos muchas veces durante esta charla, la fuerza de las sinergias, ¿no? y de combinar este 360 en el diseño. La especialización un poco también de cada uno hace que sea como más global, exacto, ¿no? Exacto, las miradas diferentes. O sea, eso sí, pensar fuera de la caja, ¿no? Como se dice. Claro. Son disciplinas diferentes, pero al final se interconectan entre sí. O sea, nuestro cliente perfecto sería el que entra desde cero. Quiero montar un negocio y no tengo nada. Exactamente. Imagina, pues quiere montar un restaurante, me lo invento, ¿no? Y al final pues necesita desde la identidad corporativa, desde una identidad visual que se va a hacer a través del retail, y después que va a necesitar incluso pues una licencia de actividad y bueno, al final todo puede ser un mismo paquete, hasta el mismo diseño que vaya a la servilleta, es decir, que al final se define todo, tanto una identidad gráfica como una visual a través de retail. Así que... Lo bueno también vosotros es que trabajáis eso con todo tipo de clientes en ese sentido, trabajáis con clientes particulares cuando quieren hacer un diseño desde cero, por ejemplo, pues en una vivienda o en un bloque de un edificio, por ejemplo, claro. Pero sobre todo también para negocios, ¿no? Pues para lo que comentabas tú, sobre todo tú que estás muy especializado en el retail, pues hacerlo un poco desde cero, ¿no? Un poco eso. Aunque también es verdad que hacemos todo tipo de proyectos de arquitectura y que, bueno, que hacer una vivienda unifamiliar claro, también nos apasiona, aunque Javier no esté entrando ahí, bueno, pero entra de una forma... De opinión también, velada. Eso es lo bueno que creo que tenéis también vosotros, que aunque no sea tu cliente, o sea, por ejemplo, pues que sea un proyecto totalmente de arquitectura o totalmente de diseño de interiores, que no dejáis de ser creativos y no deja de ser también una opinión que es muy influencial, en decir, bueno, oye, pues, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Eso es, al final es cuestión de perspectiva. También desde primera hora es verdad que apostamos por la red de colaboradores, o sea, por tener, o sea, como tenemos una estructura pequeñita y la queremos seguir manteniendo así, pues siempre tenemos pues los colaboradores de confianza. Entonces cuando nos entra un proyecto así más peculiar, hay veces que tiramos bueno, montamos un equipo profeso y salen ahí proyectos muy chulos porque te ves trabajando pues con gente especializada en museografía o con un arqueólogo, entonces pues, o sea, esto al final es lo que nos da riqueza, ¿no? Es lo que te da vidilla. Aprendes también de otras profesiones. Vale, pues además hablando un poco tema de clientes, ¿cómo hacéis vosotros para captar clientes o para empezar proyectos? ¿O hacéis publicidad en redes sociales? ¿Os publicitáis en algún sitio? ¿El boca a boca? ¿Las referencias? ¿Cómo hacéis? ¿Tenéis de todo? Eso, realmente, si somos totalmente sinceros, desde que abrimos, invertir en publicidad ha sido prácticamente cero, no hemos invertido prácticamente nada. Sí es cierto, no sé por qué, el boca a boca ha funcionado muy bien y bueno, estamos muy contentos porque ahora mismo realmente vamos bien, no nos falta trabajo y supongo que al final es un proceso que la gente va viendo, las cosas que se van haciendo y al final terminan buscándote. Sí es cierto que cuando queramos pegar un pequeño salto un poco más grande, vamos a tener que hacer la inversión interesante. Pero ahora mismo estamos prácticamente escondidos. Sí. Porque... Es como cuando vas por la calle y no te quieres cruzar con gente que se va a casar, que no te llega la boda. Pues algo así es como, ostras, no, por Dios, o sea, estaros quietos, ¿sabes? Sí. O sea, nunca se puede rechazar trabajo, pero que me llegue escalonadito y cuando lo necesito. Pero quiere dormir. Exacto, claro. Exacto. No me robes más horas ya el sueño. O sea, que en algún momento tengo que dormir. Y sí, la publi, como dice Diony, o sea, somos como una especie de Zara del diseño. Aunque bueno, hoy decían precisamente que lo hacía de forma velada, pero bueno, nosotros ni de forma velada.
Eso es que dices, bueno, sé que en algún momento lo tendré que hacer, pero, sí. pero de Llegará, momento no me hace falta, ¿no? Llegará. Bueno, con redes sociales sí es verdad que, y páginas web y este tipo de cosas sí, o incluso en Google Business que están, pero... Sí, pero por orgánico, que Exacto. todo Exacto. sin... Porque te puedan encontrar y porque puedan ver tu portfolio de trabajo. Sí. ¿Qué papel juega la tecnología en vuestro día a día? ¿Con qué herramientas dirías que son imprescindibles? Vale, la tecnología yo diría que es la tercera socia o el cuarto integrante de Vigran, o sea, porque o sea, como ha cambiado la cosa, o sea, por ejemplo, hablo de mi campo, ¿no? Pues desde la fotocomposición, la fotomecánica, o sea, ya pasamos por los ordenadores y por el dios Adobe Creative, que es nuestro dios supremo. Nuestra mano derecha. Exacto, y no sabemos ya funcionar sin él, entonces pues desde tecnología a nivel de software y bueno, y ahora también ya por el reto que nos supone estar al día en cuanto a inteligencias artificiales, que viene ahí como una candidata, o sea, no es que venga, ya es una realidad, de hecho ya la implementamos en cierto, bueno, no sé, Midjourney o el mismo ahora que ha sacado el Adobe Firefly creo que se llama, y lo implementamos pues para ciertas... No me gusta suplir, o sea, soy muy reticente a que la inteligencia artificial supla la mano del diseñador. Pero sí apoya. Pero sí es como un consejo más, o sea, como esa parte de uso, ¿no? De esa tecnología así más puntera. Y después sí, Diony y Elena usan otro tipo de tecnología también a nivel software, bueno, incluso a nivel hardware. Sí. Bueno, cuando nosotros hacemos un proyecto de arquitectura siempre, bueno, aparte de que llevamos un proceso, que bueno, la cuestión es que hay personas que sí es cierto que muchos estudios de arquitectura pues, enseñan plantas, por ejemplo, quieres hacer una vivienda, ¿no? Y te enseñan unas plantas, un alzado, y sí es cierto que hay personas que tienen más problemas de entender el espacio, ¿no? Y, imaginárselo. Claro, exacto. Entonces, sí es verdad que nosotros cuando hacemos un proyecto de arquitectura siempre intentamos facilitar al cliente esa parte, ¿no? Que él vea el espacio como es. Entonces, pues trabajamos siempre los modelos en 3D, incluso en las gafas de realidad virtual, para que pueda ir de un espacio a otro y él pueda sentir... Una sensación real. Una sensación real de cómo va... Porque hay mucha gente que... Sí, es que a escala no te haces una cosa, es verla en chiquitito, en un plano, en una pantalla de ordenador, pero no te haces la idea realmente de cómo va a quedar en un espacio. Eso es, te hacen bueno, pues paseos interactivos por la vivienda, incluso realidad aumentada se puede hacer, podemos hacer de todo, tenemos en tecnología. Nos ha ayudado mucho porque, claro, nosotros como arquitectos todo el espacio y toda esa parte lo tenemos muy concebido, muy dentro. Y yo veo un plano y yo lo estoy viendo evidentemente en 3D sin ningún problema. Y puedo imaginarme espacios de profundidad, alturas, pero claro, la gente no. O sea, hay gente que sí, que tiene esa facilidad, pero otras personas que no. Y la tecnología nos ha ayudado mucho a eso, a poder decir, esto es lo que te estamos ofreciendo. Y claro, cuando se ponen las gafas y empiezan a mirar, dices, hostia, esto no tiene nada que ver con lo que estás viendo. Con lo que estás viendo, sí. Hay momentos, una puntualización de esto, o sea, yo lo veo siempre desde fuera, ¿vale? Están los arquitectos ahí haciendo sus cosas y su marcianada con la gafa y tal, y para mí es como todo muy guay, pero recuerdo una pareja que ella lloraba con las gafas puestas, claro, porque se veía en el espacio y era como, ostras, mi casa soñada. Qué fuerte. Sí, sí, porque era claro, habían visto un montón de planos, pero planos siempre en 2D, y de pronto ya se veía allí, además estaba embarazada, o sea, que era como... que estaba con todas las y era como hormonas ya revolucionadas. Además, Diony y Elena fueron cucos, se puede decir, y pusieron pues algunos guiños como... Hombre, detallitos de bebé. Exacto, detallitos de bebé, películas que les gustaban en la tele proyectándose, entonces claro, aquello fue muy chulo, sí. Tecnología emocional. Total, no, hombre, luego aparte, a ver, es que me parece sobre todo primordial conocer exactamente todo lo que necesita el cliente, ¿no? Si no conoces a tu cliente, que como realmente se lo tienes que vender, tú lo haces un proyecto, puede ser muy bueno, pero luego solo tienes que saber vender, y eso es lo que te ayuda realmente a poder decirle, vale, te elijo a ti, ¿no? Y no es otro proyecto el que es un poco lo que te diferencia un poco de la competencia, ¿no? Vale, entonces entiendo que, claro, al final como esto es un mundo tan sumamente constante, o sea, cambiante y que necesitas estar a tope con todas las tecnologías, ¿cómo hacéis para estar siempre a la última? O sea, ¿hacéis formaciones, no sé, autodidactos, no sé?
Un poco todo, o sea, ¿Tenéis tiempo? Te obligas a tenerlo, Sí. te obligas a tenerlo. Además, para no perderte de influencias, ¿no? Y de cómo va la historia, creo que lo más importante es como hacemos un trabajo que de verdad nos enamora y nos gusta, o sea, somos masoquistas, o sea, estamos siempre rodeados de diseño y queremos más diseño y llegas a tu casa y lees sobre diseño y te cargas un documental sobre diseño. Sí. Pero bueno, es verdad que aún así, muchas veces también, y esto es como recomendación a todo el mundo que se inicie, hay que salirse un poquito ¿sabes? De la obsesión, de la zona o sea, de tu día a día, y irte a pasear o te vas a un gimnasio. Además eso te va a ayudar a la creatividad, te va a ayudar a darle una vuelta, a verlo con otra perspectiva. Pero bueno, en nuestro caso todavía creo que es droga sana y estamos ahí muy metidos. ¿Qué pensáis que os puede diferenciar con otros estudios? Vale, pues bueno, con otros estudios de arquitectura, bueno, o también de diseño, realmente creo que el proceso es lo que realmente nos podría diferenciar en cuanto a otros estudios, ¿no? Porque cuando un cliente, por ejemplo, hablo de mi campo, ¿no? Bueno, también cuando es el campo conjunto, pero sobre todo en mi campo, cuando un cliente quiere hacer un proyecto de arquitectura, aquí no ofrecemos una arquitectura convencional, ¿vale? En plan de, bueno, hay estudios que llegan, que todo es lícito, ¿vale? Y, bueno, pues te hacen un proyecto, siempre son muy parecidos, exacto, y al final pues unas plantas, unos alzados, y es correr y hasta luego. También es verdad que hay gente que no es sensible a los espacios y que le da igual vivir en un sitio que en otro, y bueno, pero bueno, en nuestro caso no es así, ¿no? Cuando un cliente entra por la puerta, nosotros siempre tenemos un proceso en el cual pues primero se le hace un estudio al cliente, exacto, lo conocemos, intentamos conocer lo máximo posible para impregnarnos de cómo vive los espacios, tanto ella como su mujer, si tiene niños, si no, si escucha música, qué tipo de música escucha, color favorito, en fin, tenemos un cuestionario con 2 millones de preguntas que lo que queremos es conocerlo muy bien. ¿A qué nos ayuda eso? Pues después cuando hacemos los estudios de habitabilidad, bueno, que son estudios que van por zonificaciones, cómo se hacen esos recorridos de los espacios, bueno, ahí también hacemos un estudio de soleamiento previo, viendo cómo funciona mejor la casa energéticamente sin que todavía tengas que poner instalaciones y tal. Al final es un proceso que no solamente tenemos en cuenta la parte técnica de un proyecto, sino que tenemos muy en cuenta la parte de arquitectura, o sea que para mí arquitectura y ingeniería, aunque en España son cosas que evidentemente van a la vez, en el extranjero no funciona, por ejemplo, así. Está el arquitecto y el ingeniero que se dedica a la ingeniería y después pues se fusionan esas disciplinas, ¿no? Aquí en España, bueno, pues sí es cierto que se estudia los dos a la vez, pero bueno, al final como que te quedas un poco... Son ideas como dispares. Claro, al final te quedas como un poco cojo de una parte y o bien te apasiona la arquitectura y la estudias de una forma más autodidacta y te impregnas de eso, o pasa como que pasan muchos estudios de arquitectura que parece que son más ingenieros que arquitectos. Para mí la arquitectura es otra cosa, ¿no? Y aquí lo que queremos es personificar mucho esa parte de la arquitectura. Así que tenemos muy en cuenta no solamente la función, sino también la estética, ¿no? Al final tiene que coexistir, que sea muy funcional, pero a la vez que, bueno, que el diseño también haga del espacio, pues... Cree sensaciones, ¿no? Claro, confortable. Después eso, por ejemplo, estudiamos pues la parte de interiorismo, creamos atmósfera y todo eso es a través de un estudio de luminotecnia. Quiero decir, la parte técnica es muy importante, pero aplicada al diseño y al proyecto. Eso es creo que es lo que nos puede diferenciar un poco, que el que viene a Vigram viene buscando una arquitectura un poco más exclusiva o quiere sentir más esos espacios que otro tipo de personas, simplemente. Vale. ¿Qué proyectos actuales tenéis ahora mismo que os emocionan o que realmente decís me siento a gusto con este tipo de proyectos? Actualmente, ¿qué tipo...? En gráfico, proyectos actuales, o sea, no sería mentira si digo que todos me emocionan. Hay algunos que no te emocionan y lo tienes que hacer.
Pero, o sea, me suele involucrar bastante emocionalmente en los proyectos, ¿no? Intento ser muy empático cuando me piden, sobre todo identidades para algún servicio, para algún producto. Y ahora mismo estamos con una empresa que se está gestando en Madrid, de paquetería, que todavía no puedo dar nombre porque está todavía en fase de registro y demás, y me está requiriendo un desafío profesional fuerte porque lleva ilustración, lleva web, lleva identidad, entonces, ostras, es como venir a un estudio nuevo cada día y ese me está gustando especialmente, o sea, lo estoy disfrutando ese proceso mucho. Y igualmente acabo de terminar la identidad de un supermercado en Los Palacios que también me ha apasionado, porque es como decir, ostras, muchas veces pensamos que lo fácil o lo difícil es hacerle un logo, por seguir con el mismo ejemplo, a Coca-Cola, pero ostras, es que es un reto hacérselo a un súper de barrio con una idiosincrasia súper marcada y con una trayectoria súper tradicional. Si te digo, me gusta más y me motiva más meterme en esa, ¿sabes? En esos desconocidillos, en esa gente que se quiere iniciar en el diseño. O sea, que esos son ahora mismo dos proyectos muy recientes, uno que está todavía en desarrollo y el del súper que le acabo de terminar, que me han encantado. Muy guay. Diony, no sé con qué estará. Sí, bueno... Sí que lo sabes. Pero que lo diga él. Sí que lo sabes. Pues, verá, proyectos que a mí, por lo general, me suelen gustar todos los proyectos que entran. Sí es cierto, como dice Javier, que cuando son proyectos más técnicos en plan, bueno, pues sí es... Sí, que no requieren tampoco... parte creativa, sí. pues sí es verdad que como es, bueno, pues al final es trabajo y hay que sacarlo y tal, ¿no? Y si es una licencia de actividad, es un proyecto que son cosas más pequeñitas, pero que son muy técnicos, sí es verdad que te aburres un poco, pero la mayor parte del trabajo que entras, sí es verdad que es más creativo. Sí, entonces, desde el proyecto de arquitectura de viviendas unifamiliares, que tenemos ahora varios, y estamos muy metidos ahí en la parte del estudio, la parte del anteproyecto, que es donde viene toda la parte de cómo se va generando desde el principio, porque sí es verdad que en un proyecto de arquitectura está la parte de, bueno, es un proceso muy tedioso, porque va anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, dirección facultativa, es un proyecto súper largo, pero la primera parte es muy bonita porque ahí es donde se genera todo, y la otra parte a lo mejor pues ya es un poco más, bueno, más rutinaria, ¿no? Y un proyecto, por ejemplo, que me hace mucha ilusión de hacer ahora es que en Madrid vamos a trabajar con Impost, que ¿Sí? es patrocinador del Atlético de Madrid, que es, bueno, es una nave industrial gigante, que la verdad es que es muy grande, y ahí vamos a tener que dar mucho de nosotros, vamos, que vamos a tener que echar muchas horas en ese proyecto. Muchas noches sin dormir. Muchas noches sin dormir, lo Es vemos. una instalación gigante para un cliente gigante. Además, es de esto que hablábamos hace un ratillo, que nos va a involucrar a todas las disciplinas del estudio. O sea, Qué este guay. es de los que vienen para nosotros. Qué bien. Sí, y súper contento y súper agradecido que nos hayan elegido. Claro que supongo que también haréis una parte, ¿no? O sea, o hacéis un completo de todo. Es decir, es que como antes me habéis comentado que también colaboráis con, Sí. con otros estudios y demás, Sí. pues eso supongo que trabajáis varios o estáis solo vosotros. En esto somos solo nosotros. Vamos a hacer toda la parte de retail, diseño comercial, parte de oficinas, parte de, bueno, de mensajería, de almacén, bueno, señalética, bueno, hay una historia ahí grande. ¿Proyectazo? Sí. Espero que no acabemos, Elena me tire muchas cosas a la cabeza. Bueno, oye, bueno. hablando un poco del tema este que te he dicho de trabajar con otros estudios, ¿crees que es clave colaborar mejor que competir? Sí. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, yo creo que es, por ejemplo, fundamental, fundamental. a día de hoy colaborar. Sí, yo, o sea, las colaboraciones las veo fundamentales, incluso aunque no sean colaboraciones, esto como se dice, la competencia, o sea, que sean gente, o sea, que hagan cosas buenas en el sector nos beneficia a todos. O sea, al final eso sube el listón de que se haga un mejor diseño, que se demande un mejor diseño, Entonces, o sea, ya solo, aunque no sea colaborando, a todos nos conviene que se haga buen trabajo en el sector. Y si además colaborando, pues bienvenido sea. O sea, nosotros, vamos, nos encanta. Ya te digo que muchas veces buscamos los colaboradores, o sea, somos proactivos a la hora de buscarlos. Y sí, somos muy abiertos a colaboraciones.
Espero que otros estudios también. Bueno, al final busca también que tenga un poco de afinidad, ¿no? Es cierto que hay empresas que, bueno, pues, o por lo menos desde mi punto de vista, que a lo mejor están haciendo interiorismo, están haciendo arquitectura de una forma que realmente no nos sentimos reflejados. Que tienen compartir un poco el estilo, ¿no? Claro, la visión, por así decirlo. no se trata de estilos arquitectónicos o estilos, sino es como un poco más filosófico en el sentido de que ellos tienen una visión de la arquitectura, pongo un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor es hacer proyectos a cascoporro ahí a tope y es crear, pero no es pensar la arquitectura. Entonces, cuando son estudios que hacen... Más técnicos, no tan creativos. Claro, sí, pero vamos, es porque ellos están pensando más en hacer dinero que en hacer arquitectura. Y al final esos son clientes descontentos. De hecho, pienso también que es la muerte de la arquitectura, porque es crear casas en bucle y sin alma. Y bueno, si las empresas tiran por ahí, es verdad que intentamos separarnos de ese tipo de... o hacen proyectos de interiorismo que a lo mejor lo único que están haciendo... afín al final, tienes menos afinidad. Sí. Claro, a lo mejor son proyectos de interiorismo que te están intentando vender, ellos lo que hacen es venderte sus muebles o venderte cuadros y ya está, pero no piensan los espacios ni lo han estudiado. Pues entonces sí, es verdad que de ese tipo de cosas intentamos de alejarnos y colaborar con estudios que realmente, bueno, pues tienen una filosofía un poco más parecida... sensorial también. Claro, más parecida a la nuestra. ¿Cómo creéis que están las tendencias, o sea, hacia dónde creéis que van las tendencias en cuanto a diseño, o qué tipo de clientes es un poco el que está empezando, es el mismo de siempre, han cambiado, no sé, hacia dónde va la tendencia de vuestro negocio, por así decirlo? Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta, de hecho. Es una pregunta que nos encantaría además tener la certeza de saber responderla al 100% porque seguiríamos ese camino sin duda. Depende mucho... a ver, o más o menos con los clientes que estáis teniendo actualmente, si estáis viendo que desde que empezasteis está viendo como una línea, ¿no? Oye, o hacia dónde va, ¿no? Sí, el cliente, yo al menos en el sector gráfico, veo que cada vez conoce más, está más sensibilizado con el diseño, de lo que me congratulo y me alegro enormemente. No tienes que explicar 1000 veces o 1000 conceptos, exacto. ¿no? Y ya cosas que al principio cuando tú hablabas, pues desde se meten en cromatismo, se meten en colores, ya cuando, yo qué sé, palabras como cuatricromía o como un pantone, que eso era como... A ti se te abren los ojos. Exacto, y te llega un cliente y te dice, no, yo es que he pensado en un color que vi, un pantone que busqué, y es como decir, ostras, ¿sabes? Y ya te salen los ojitos de corazón y entonces sí, el cliente cada vez entiende más de diseño, de lo cual nos alegramos, y también es más sensible al diseño por los propios estímulos que recibe. Cada vez vemos más series, cada vez vemos más televisión, consumimos más común, o sea, más información. Estamos ahí infosicados, ¿no? O sea, nos llega información a tope todos los días, vía redes, vía tele, vía... Entonces, bueno, pues eso hace que también sean capaces más de discernir lo bueno de lo malo, Entonces yo creo que el cliente cada vez es mejor cliente por eso, porque cada vez conoce mejor. Y espero que el futuro vaya por ahí, o sea, siga así. Es como más exigente también, ¿no? Sí, que no pase como con la música que se ha ido el reggaetón. Totalmente. Sí, van muy dispares, ¿eh? Exacto. No todos los sectores creativos están en la misma línea. ¿En arquitectura lo ves también así? Sí, la verdad es que en arquitectura, bueno, en el extranjero sí es verdad que tienen... digamos, una concepción del espacio un poco diferente, ¿no? Se vive de forma diferente, evidentemente, pero sí es verdad que desde la pandemia sí he notado que la gente es un poco más sensible a los espacios, sobre todo a los espacios más abiertos. Por si volvemos a quedarnos encerrados, ¿no? Exacto, buscan como que la casa sea más un refugio que un sitio de paso, que simplemente entonces pues... sí es verdad que se involucran un poco más ahí y son un poco más sensibles en ese sentido, ¿no? A lo mejor pues el tema del patio, cuidarlo, si es una terraza, ya por ejemplo el salón cocina pues intentan dejar todos los espacios lo más abiertos posible sin que tengan que hacer las típicas ratoneras, ¿no? Y que al final eso es, bueno, pues una arquitectura súper antigua y más diáfano, y que si desaparece mejor. Porque habitar el espacio se trata de eso, ¿no? De habitarlo, no de centrarte... No de poner muros en todos lados. Exacto, que simplemente parece el reino del pladur eso. Y la verdad es que sí, que por ahí sí veo que la gente está como un poco más...
Más concienciado, ¿no? Más... Exacto, con el espacio. Vale. Bueno, ¿cómo os veis de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo veis Bigram en 5 o 10 años? Esa es también Es una buena pregunta. es una buena pregunta, porque claro, es que todo cambia tan rápido, puede ir todo O tan bueno, bien. o cómo os gustaría, por lo Eso menos. sí, Eso claro, sí, eso ¿cómo os sí. gustaría? Eso sí, ¿cómo nos gustaría? Sí. Si O sea, supiéramos realmente, o sea, si tuviéramos la certeza de esa pregunta, pero bueno, Exacto. ¿cómo os gustaría? Nos gustaría seguir creciendo de una forma muy escalonada, muy despacito. Controlada. O sea, no queremos grandes crecimientos. O sea, estamos, entre comillas, bien como estamos, pero es verdad que si queremos aspirar a otro tipo de clientes, a trabajo un poquito de más envergadura, aunque ya algunos pillamos, necesitaremos en algún momento o expandirnos o aumentar plantilla, pero somos muy de hacer las cosas en casa. Bien. Entonces puede que en 5 años estemos los mismos que estamos y Dios quiera, vamos, yo lo firmaba. Que estemos. Sí, que estemos, exacto. De hecho, Javier siempre me dice, tiene que haber un proyecto que, bueno, siempre me lo ha dicho, ¿no? Siempre tiene que haber un proyecto que sea el punto de El antes y el inflexión. después, ¿no? Exacto, y es como el trampolín, el que te va a lanzar, ¿no? Ahora tenemos este proyecto de Madrid, bueno, que es grande. Es ambicioso, ¿no? Sí, exacto, es muy ambicioso, así que si va bien y pegas el salto, también puede ir mal y que no lo des, es muy difícil de contestar, pero sí es verdad, lo que dice Javier lo veo totalmente, estoy de acuerdo con él porque al final se trata de crecer muy escalonadamente, muy poco a poco, pasito a pasito y bueno, siempre expandirnos. Si podemos llegar a Sevilla y abrir un estudio en Sevilla, pues eso sería ya espectacular. Y, bueno. Pero somos clientes, ¿sabes? Porque muchas veces hay obsesión con el crecimiento, ¿no? Y con el crecimiento rápido, o parece que se asocia el crecer en plantilla como al éxito. Y bueno, creo que nunca es así. O sea, Normalmente eso suele estar destinado al fracaso. Exacto, porque se pierde además, mira, el cliente este que tenemos en Madrid que antes comentábamos, dice, os sigo eligiendo porque os trato como amigos, sé quiénes sois, me conocéis que si tengo una niña, si no la tengo, y dice, y podría trabajar, o sea, en Madrid fíjate si hay grandes agencias, o sea, agencias de muchísimo peso. Claro. Se da la circunstancia de que además en algunas tiene amigos personales, pero dice, no quiero, o sea, no quiero renunciar a la familiaridad, a la cercanía, entonces creo que es casi cómo nos gustaría vernos en 5 años, porque es una filosofía también del propio Bigram, mantenernos así. O sea, es vuestra esencia realmente. Sí, mantenernos cercanos. Sí. Hombre, realmente creo que es eso, mantener la esencia, aunque sea en mayor escala, pero todo el que pueda entrar el día de mañana nuevo tiene que seguir esta misma línea. Sí. Si no... El que venga a la secta tiene que... se tiene que sectarizar. Se tiene que sectarizar. Vale. De hecho, Elena, por ejemplo, cuando entró en Bigram, pero es que no hizo falta porque realmente encajó a la perfección, entendió totalmente la filosofía, estamos súper contentos con ella y vamos, es una más de nosotros, o sea, la sentimos como parte de una familia y creo que eso es lo que hace también que... Cuando ha dicho es una más, pensaba que es una madre, digo también. También nos riña y nos pone en nuestro sitio, ¿sí? También es verdad. Sí, la mano femenina que nos hace falta. Vale, si el día de mañana recibierais una oferta millonaria para compraros Bigram, ¿qué haríais? Oh, esa pregunta también. Sí. Yo, siendo sincero, siendo sincero, porque esto ayer mismo hablábamos de posibles preguntas, ¿vale? Y esta salió. ¿Sí? Sí, esta salió. Esta salió. Y yo decía, ¿dónde quedamos? A montar otro. Claro, pero que decía, vale, yo te vendo Bigram, pero porque sé que voy a montar después Bigram, ¿sabes? Y es que me da igual si al final es como los restaurantes, y con ¿no? dinero. Exacto. O sea, y ahí con un padrino, ¿no? Es como los restaurantes, ¿no? Se va al cocinero y al final, pues, el restaurante pierde el motor. Pues, vamos, yo quiero pensar que nosotros somos al final el motor de esto. O sea, que puede tener una envolvente muy bonita, un proyecto muy ilusionante, pero sé que o sea, volveríamos a estar en el punto que estamos ahora mismo,
en poquito tiempo. Entonces sí, yo lo vendería, vamos. Total. Sí, sí. Vuelvo a emprender, pero con encima con el exacto. maletín lleno. Exacto, exacto. Nos quitaría muchos Bueno, dolores de cabeza del principio. Realmente vosotros no solo sois empresarios, que también sois empresarios, pero vosotros jugáis un papel muy importante en lo que empresa, bueno, realmente hacéis el papel en la empresa y no es solamente la parte directiva, ¿no? Que decir, bueno, pues me jubilo y ya Sí, no, realmente sin vosotros no funcionaría esta empresa, con lo cual, pues bueno, sí. Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejo daríais a un emprendedor que está más o menos en vuestro campo y que está empezando ahora mismo con un negocio de arquitectura o de diseño o un emprendimiento en general? Sí. ¿Qué consejo daría? Yo lo tengo, ¿eh? Si no lo tiene, yo lo tengo clarísimo. Sí, bueno, por mi parte le diría que es duro, que seguramente al principio también tengas que poner dinero de tu bolsillo, no queda otra y que se dé tiempo, que no tire la toalla. Sé que esto suena mucho atópico, pero al final se trata de luchar día a día y no pensar en el futuro, sino aportar el trabajo de calidad es lo más importante y las cosas, bueno, pues con el tiempo vendrán. Que no piense solamente en ganar dinero desde ya. Exacto, sino que es un proceso muy lento, que no se aburra y que intente la mayor calidad humana posible en su trabajo, la mayor calidad y pasito a pasito, que las prisas, bueno, al final, si crees que vas a abrir un negocio y vas a estar ganando dinero a los 2 días, pues mejor ni empieces, pero es un proceso despacito. Yo les diría algo parecido, o sea, que perseveren desde primera hora, que sean perseverantes, que le guste muchísimo lo que van a emprender. Creo que eso es muy importante. Fundamental, Sí. Sea lo que sea, y toque el ámbito de la creatividad que toque. Y después una cosa que a nosotros nos pasó cuando empezamos, como emprendedores, pues nos sentíamos súper creativos y venga, qué guay diseñamos y qué tal y cual, pero después llegó nuestro amigo el banco y la gestión financiera y entonces te das cuenta que también tienes que ser empresario. Claro. Y hay números y normalmente no se nos suele dar demasiado bien. Entonces, preparación. Que se preparen, que sepan que también hay una parte de gestión empresarial que hay que cubrirla, porque puedes hacer maravillas, pero si las maravillas no te sacan el mes, mal camino. Yo, de hecho, creo que esa es la clave un poco de tener un buen negocio, porque al final, si no, estás generando un autoempleo, ¿no? Tú, por ejemplo, eres diseñador gráfico, eres muy bueno en lo tuyo y dices, me voy a montar mi empresa, pero si realmente luego no trabajas otros campos como es el tema de ventas, el tema de gestión empresarial y todo lo que conlleva lo que no es en la parte técnica, estás generando un autoempleo, ¿no? Claro. Entonces pues necesitas formarte en todo, aunque no sea en lo que luego realmente vas a trabajar, ¿no? Así que me parece un buen consejo. Añadiría como última coletilla que emprender está bien, pero que si no emprende que tampoco pasa nada. No pasa nada. Y que si necesitas un aprendizaje en una empresa por cuenta ajena, que también es aprendizaje. También. Yo lo he tenido y a mí me vino muy bien. O sea, para saber lo que no quería. O sea, todo el mundo no bien. tenemos que ser emprendedores, exacto, también es verdad. Exacto, porque si todo el mundo, alguien tendrá que trabajar, ¿no? Y que se equivoque mucho, sobre todo que se equivoque mucho, porque ahí es donde más va a aprender. Vamos, por lo menos aquí nos ha pasado así. Nos hemos equivocado muchísimo y ahí es donde hemos aprendido. Ya con el tiempo, evidentemente, pues llega un momento en que la parte de contabilidad pues la puedes delegar, claro, y puedes centrarte un poco más en lo tuyo. Pero lo has hecho tú primero. Claro, primeramente, sí, exactamente. Sí. Luego el día de mañana, cuando tú vayas a contratar a alguien que tú vas a delegar, es un trabajo que tú previamente ya sabes realmente lo que quieres, porque claro, ya lo has hecho tú. Entonces creo que eso es un poco lo más importante y difícil, que no nos gusta porque pues al final tú eres creativo y te gusta tu trabajo de arquitectura, pero es que eso también es esencial, exactamente. Bueno chicos, oye, pues me ha encantado la entrevista, me ha gustado muchísimo. A nosotros también. Y muchísimas gracias. Bueno, pues quería agradecer a Juanlu sobre todo, que es el que ha puesto todo su equipo con su empresa Media Directo, que trabaja para todo tema de grabaciones y bueno, es el que ha hecho toda la realización del proyecto. Muchísimas gracias. Y también queríamos agradecer a SEARO, que es el grupo al Círculo Empresarial de Empresas del Sur, al que pertenecemos los tres, y os animamos a que os unáis también
al proyecto y nada. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en el podcast y nos vemos en la próxima reunión de SEARO. Claro, ahí nos veremos.